con la laguna de los Lotos de fondo, nuevamente estamos acá en Metinca, Valdivia. ¿Y por qué Metinca, Valdivia? Porque además es la primera ciudad humedal de Chile. ¿Qué significa esto? ¿Qué responsabilidades trae? ¿Y cómo impacta en el turismo? Para eso tenemos un gran invitado y quiero darle la bienvenida a Guillermo Fulla, quien es emprendedor turístico, específicamente trabajando en los humedales y tiene un emprendimiento que se llama Río Vivo. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Samuel. Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Agradezco la invitación. Aquí al aire libre, más encima, el agua presente. Qué mejor. Qué mejor. Tú que andas siempre metido en el agua, en los humedales. Es parecido. ¿Elegimos esta locación solo por ti? No. Oye, Guillermo, cuando hablamos de ciudad humedal, que es algo que ha estado sonando harto a nivel nacional, incluso internacional, es una insignia, una distinción no menor, ¿cómo impacta este reconocimiento específicamente en tu trabajo, en el turismo que se realiza en los mismos humedales? Bueno, yo creo que primero es algo nuevo, que quizás va a ser una proyección a futuro. Claro, porque esto fue este año, ¿no? Sí, claro, el año que pasó fue la declaratoria, fue ahí la alcaldesa, algunos representantes de la ciudad a recibir el premio en Zimbabue, si mal no recuerdo. Y bueno, primero me gustaría entiendo que la declaratoria Ciudad Humedal se produjo no solamente por un tema geográfico, aquí en Valdivia, alrededor, digamos, estamos rodeados de humedales, eso no es un misterio, no es un secreto, es así. Por ejemplo, en la parte urbana de donde estamos, se sabe que más del 30% del área urbana de Valdivia es humedal. Son humedales. Tenemos humedales en todos los barrios, tenemos humedales en Las Ánimas, en Coyico, aquí en la Isla Teja, claro. Tenemos humedales hacia la salida sur. Entonces, en realidad, si uno mira geográficamente, ya eso nos hace como meritorios de tener este premio. O este reconocimiento. Claro, como tú dices, están insertos dentro de la ciudad también, pues en áreas urbanas uno encuentra humedales. Urbanas y periurbanas más todavía. Claro. Pero aparte de eso, la declaratoria tiene también algo que ver con el empoderamiento ciudadano, básicamente también por la lucha que se produjo a partir del desastre ambiental del 2004, claro. En el Río Cruce, la muerte de los cisnes y todo eso. Entonces también por el empoderamiento ciudadano. Y también actualmente, aparte del tema medioambiental, del desastre ambiental de aquella época, también si tú te fijas en cada barrio hay mucha gente que está, muchas personas, vecinos que están cuidando sus entornos, transformando lo que eran microbasurales en lugares de... Sí, pues pasaba mucho eso con los humedales que se transformaban en espacios de basura y que ahora, como tú dices, la gente como que ha ido tomando conciencia de lo que tenemos y los empieza a cuidar. Angachilla es uno de esos ejemplos. Angachilla es uno de esos ejemplos, pero no totalmente. Exactamente, no solamente Angachilla, sino que en todos lados. Una buena forma de conocer los humedales es, por ejemplo, salir en bicicleta, mirar un Google Maps y seguir los humedales que son verdaderos ríos que están dentro de la ciudad. Y uno ahí puede ir mirando y te vas a dar cuenta que en algunos puntos hay como lugares en que los vecinos han arreglado un lugar así como esto, con banquitas para sentarse, un juego, lo que antes era un lugar donde la gente tiraba refrigeradores, colchones, claro. Basura. Entonces hay un gran compromiso con el cuidado de los humedales, sumado a lo geográfico que tenemos en el territorio. Yo creo que eso es lo que le ha dado el impulso a que la ciudad fuera declarada. Que tenga esta certificación, este título. ¿Y cómo crees tú que eso, seguro impacta en términos turísticos? Tú trabajas turismo en humedales y imagino si llega un turista de fuera, de otro lado, se informa y tiene esta idea de como, oye, Valdivia, ciudad humedal, ¿tiene algún impacto, crees tú, o lo va a ir teniendo? Me imagino que sí, porque no lo sabemos porque está recién declarada, pero me imagino que claramente es un reconocimiento que va a potenciar el turismo de humedales en la región. Debiera ser, pues es un título no menor. Y si pensamos como en actividades, tú bien decías, son espacios que la gente ha ido tomando conciencia, que se cuidan cada vez más. El turismo relacionado a los humedales, ¿cómo dialoga con ese cuidado? Porque no se trata de llegar y meterse, me imagino que hay ciertas formas de abordarlo. ¿Cómo lo abordas tú específicamente con Río Vivo? Sí, por lo general la gente que toma excursiones, en el caso nuestro, que toma excursiones en kayak, que es lo que nosotros hacemos más actualmente, es personas que tienen un cierto grado de como conexión con la naturaleza. Por algo toman este tour, digamos, porque les interesa ver. Normalmente a todos les gusta la observación de aves, que es algo que va en crecimiento, que es algo bien democrático también, que no necesitas una gran infraestructura para observar aves. O sea, aquí mismo uno puede realizar la actividad en los barrios, en las poblaciones, pero hablando de turismo,
la gente viene con un cierto como interés como una información previa en el claro. fondo. Y por lo general trae como una especie de respeto implícito del medio ambiente. ¿Te ha pasado que de repente haya gente que sea lo contrario, que de repente no tenga esa información o que no entienda como el cuidado, la flora y fauna que hay? Por eso es súper importante esto tiene que tener, y obviamente cuando uno realiza una excursión uno tiene que dar una charla previa de aspectos técnicos. ¿Existe ese espacio de...? Sí, siempre. Aspectos técnicos primero y también obviamente se habla del entorno. En el caso particular de nuestra empresa, para nosotros es fundamental, nos tomamos al menos media hora, entre media hora, una hora antes de las excursiones para hablar sobre el territorio, aspectos geográficos, aspectos históricos y de naturaleza antes de entrar al agua. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, hay gente que a veces es un poquito más, te hago el caso, en kayak tú te puedes acercar a todas las aves. Porque vas silencioso y si vas con calma, puedes no molestar a las aves a una distancia prudente, obviamente. Pero también hay gente, por ejemplo, que a veces es como más agresor, por decirlo de alguna manera, como que no sabe leer eso. Como también hay gente que es mucho más respetuosa que uno, entonces uno tiene que ir como equilibrando y sí explicándole a la gente. Por ejemplo, donde estamos nosotros anda una familia de cisnes con sus polluelos y cuando tú te acercas mucho o estás molestándolo, el cisne empieza como a mover la cola, se empieza como a estresar, da un aviso y también empieza como a hacer unos soniditos así cortitos. Entonces si tú te estás acercando mucho y ves eso, lo estás estresando, entonces tienes que... Claro, y algo que de repente uno no interpreta, o sea, yo no tenía idea que existían señales de alguna forma, en este caso específicamente del cisne, que avisa cuando algo le incomoda, por ende si uno tiene esa información debiera como mantener el respeto o alejarse un poquito. Y específicamente en Río Vivo, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos encontrar? Antes de responder esa pregunta quería también hacerte otro ejemplo de lo anterior, perdona que retome lo anterior, pero por ejemplo se da mucho con los fotógrafos de naturaleza, que nos ha tocado llevar unos pocos, de estos como ya más pro, digamos. Claro, estos lentes gigantes. Lentes gigantes y todo, pero usan mucho, por ejemplo, esto que se llama el playback, que es tener el sonido grabado del ave, y entonces, claro, por ejemplo, el 7 colores, el trabajador, lo llaman y como es territorial viene a mostrarse. Entonces es como, yo le llamo como hacer... Buena, pero en el fondo estás también... Estás como ahí como generando una interrupción. Están confundiendo a las aves. Entonces, claro. Esas prácticas como que... Son medias raras. Son medias raras y por lo menos en mi caso yo trato de desincentivarlas. En el caso nuestro tratamos de desincentivarlas y también se ha generado de algunas asociaciones de observadores de aves como algunos manuales de buenas prácticas. También eso también es un elemento que puede ser interesante revisar y tratar de tomarlo como insumo. Y que ayude a educarte, porque tú decías, ustedes tienen este espacio previo antes de salir donde se les realiza una inducción, de alguna forma se les educa a las personas para lo que se van a enfrentar, qué hacer, qué no hacer. Y ahí, después de esa previa que ustedes hacen con los turistas, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen específicamente? Me mencionaron que hay mucho avistamiento de aves, me imagino que también hay recorrido solo en kayak o en otro... Nosotros estamos ubicados primero en Angachilla, a la orilla del río Angachilla, a orillas del río Angachilla, que en realidad hace unos 4 años que fue declarado Santuario de la Naturaleza. Humedales de Angachilla se llama, que es una área grande, son 2025 hectáreas, que básicamente, así muy rápidamente explicado, es como la laguna Santo Domingo que corresponde a la salida sur de Valdivia. Esa laguna que cuando salimos del radio urbano, esas lagunas son 1000 hectáreas aproximadamente. El río Angachilla completo hasta su conexión con el Guacamayo, que es la conexión con el Valdivia, y todos sus tributarios que son el Miraflores, el Angachilla, Prado Verde, Las Parras, Las Gaviotas, Yancahue, Piedra Blanca y Santo Domingo, todo ese es el área del Santuario de la Naturaleza Humedales de Angachilla. Nosotros trabajamos en ese entorno y hacemos excursiones de mediodía, recorridos de 5 a 7 kilómetros durante 2-3 horas en el agua. En kayak siempre. En kayak siempre. Hacemos recorridos full day, por ejemplo ayer me tocó un full day y hicimos un recorrido de 19 kilómetros hacia el humedal Santo Domingo, esta laguna gigante que te decía, y de vuelta. Y también hacemos excursiones de 2-3 días, pero ya saliendo del santuario, porque finalmente todo es una gran conexión, o sea, el río Angachilla, el santuario Humedales de Angachilla, el santuario Cutipay, el santuario del río Cruces, todo es una gran... Está todo conectado. Está todo conectadísimo. Es el río Valdivia
y sus tributarios, y una conexión que viene desde la Argentina, conectando 12 lagos, donde el último de esos lagos es el lago Riñihue, que es donde se forma el río San Pedro, Callecay y Valdivia, que es el mismo río que pasa por la ciudad. Entonces es una sola gran conexión. Y nosotros originalmente empezamos, ahora estamos acá en Valdivia desarrollando más excursiones en kayak por los humedales, travesías, pero en un principio empezamos haciendo como bajadas en balsa en las partes de Aguas Blancas, o sea, en el río San Pedro, en el río Fui, en distintos ríos que son parte también de la cuenca del río Valdivia. Oye, Guillermo, mira, tenemos un mapa acá que me contabas que además está hecho en acuarela. En acuarela, sí. Esta es una copia de esa acuarela que está muy bonito. Y me gustaría que nos cuentes aquí brevemente cuál es como el recorrido, porque lo que me parece muy atractivo para la gente que quizás nunca ha estado en un humedal o que nunca ha hecho un recorrido, es entender que esto está en medio de la ciudad. O sea, hay casas, hay vida urbana y entre medio circula todo este circuito, todo este mundo de los humedales, lo que lo hace muy atractivo también. Y específicamente, ¿cuál es el que tú realizas o el que tú recomendarías acá? Mira, nosotros, primero, no sé si ves que viene un camino aquí que termina aquí a la orilla del río Angachilla. Claro. ¿Ya? Esta es básicamente la prolongación de la calle René Schneider, que después se pasa a llamar Camino Angachilla, y que termina en una bajada pública donde hay una casa antigua, que hace muchos años atrás es una casa que fue construida en finales de 1800 y que fue una quinta de recreo. Ah, mira. Interesante la historia también. Nosotros estamos ubicados justo al final del camino, el último portón a mano derecha, y si tú te fijas acá nosotros estamos entre dos, con el río al frente, y entre dos esteros, humedales. Uno es el Prado Verde y el otro es el Angachilla, tiene el mismo nombre del río principal. Este es el humedal urbano más grande de Valdivia, urbano, ¿ya? Que es el mismo Parque Kramer, el Parque Catrico. Es como todo un mismo río que no en todos lados se presenta como cuerpo de agua, pero sí tiene una continuidad de pajonales y humedal, ¿ya? Entonces, Parque Kramer, Catrico y luego se pasa a llamar Angachilla, pero es el mismo cuerpo de agua, digamos, entre comillas, y que tributa aquí al río principal, que es el Angachilla. Ese es uno por un lado, y el otro que tenemos acá es el humedal Prado Verde, que viene más o menos pegado a la calle René Schneider. ¿Y ustedes en el fondo hacen recorrido por ambos dos? Nosotros lo que más hacemos, hacemos excursiones en kayak, y también hay gente que va a arrendar kayak, y no es como le entregamos el kayak así nomás, sino que siempre les damos de hecho tenemos este mapa como termolaminado, entonces la gente lo puede llevar, claro, para consultarlo, les explicamos cómo moverse, ojalá la gente tenga experiencia previa para los que arriendan, y si no, hacemos excursiones guiadas, y lo que más hacemos son excursiones de mediodía, en donde remamos por lo general 1 kilómetro río arriba del río Angachilla, por el río Angachilla, y nos metemos por este humedal Prado Verde hasta este puente que está aquí. Eso es 1,5 kilómetros hacia adentro, 1,5 kilómetros hacia afuera y uno de regreso, suman los 5 kilómetros, que es lo que normalmente se hace en 2 horas y media, y que está orientado para personas que nunca han remado, o sea, desde cero. Eso está bueno, porque de repente uno pensaría que hay que tener como la experiencia, que hay que saber, pero existe esa posibilidad como para amateurs. Y la idea es un viaje relajado, en que la gente va, no es todo el rato remando, es como la idea es ir a observar aves, estar tranquilo, paramos por ahí a tomar un tecito, qué sé yo, pero entendiendo también que esto es un entorno natural, aquí la naturaleza manda, y hay dos factores que hacen más fácil o más difícil esta excursión, en el caso de la excursión. Uno es el viento, que los pronósticos no siempre le apuntan, y que a veces cambia un poco también. Sí, pues Valdivia tiene un clima que cambia constantemente. Tiene un clima que cambia constantemente y impredecible un poco a veces, y también el otro factor es la marea. Hay influencia marítima, igual que en todos los ríos. Si tú dibujas como un círculo alrededor de Valdivia, como unos de 30 kilómetros de radio más o menos, todos los ríos tienen el mismo comportamiento. La marea sube y la marea baja. Y no es solamente que suba en dirección, sino que también sube con marea en altura, claro. En altura, y también tiene que ver con el ciclo lunar. Entonces, cuando hay lunas llenas, lunas nuevas, la diferencia de altura entre la más baja y la más alta puede ser hasta casi 2 metros. Ah, mira. Sí. Qué bonito, eso comprueba de que los humedales están vivos. Vivimos en una ciudad, como bien dice este nuevo nombre que tenemos, Ciudad Humedal, y eso, como tú mencionabas, también tiene que ver con que son lugares que están en constante cambio, en constante movimiento, y dejar invitadísimas a la gente que nos visita, que tenga esta experiencia. Es muy bonito poder recorrer los humedales, avistar aves, conectarse. Son recorridos además que son tranquilos, como tú decías, que son para conectarse y disfrutar de estos humedales que están insertos en medio de nuestra hermosa ciudad de Valdivia. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos.
te voy a ir a visitar. ¿Quieres dejar un último aviso? Te dejo súper invitado, obviamente, encantadísimo que vayas a conocer. Y no puedo no darle el crédito a la dibujante de este mapa, que se llama Emilia Bogdanova, es una amiga nuestra que pasó la pandemia con nosotros, entonces tuvo el tiempo para ayudarnos a dibujar este mapa. Y ella es de Bulgaria, y le voy a mandar el link de este podcast para que lo vea su trabajo. Saludos a Emilia entonces por este lindo trabajo. En el otro reverso ahí podemos mostrar, que si quieres, unos pajaritos ahí de los que se pueden ver, algunos. Algunos de los que podemos encontrar en los recorridos. En este santuario de naturaleza, Humedales de Angachilla, se han declarado más de 120 especies de aves registradas en ese entorno de 2025 hectáreas. Cuando en Chile tenemos 520, o sea, un cuarto de las especies que se pueden observar en Chile en este entorno que te menciono. Ya lo saben, Valdivia es el lugar, Valdivia, ciudad humedal. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.